Estamos hoy acá a las trabas, ¿no? Para pedir, para exigir. Para nosotras la prostitución es sinónimo de muerte. Muerte. La realidad es así, que no tenemos trabajo y que nuestro promedio de vida es de 35 años. No tenemos trabajo. Queremos ser ciudadanos y ciudadanas de primera y poder elegir de qué queremos vivir. El sistema ya impuso que el rol de las travestis sea en la prostitución. Queremos romper con eso, queremos vivir. Diputadas de la oposición. Queremos vivir, escuchábamos una de las últimas frases en este adelanto, en esta apertura que tiene que ver con un hecho histórico para la población trans de la República Argentina, y lo remarco nuevamente, histórico, a través de un decreto. El presidente de la Nación ayer, casi a última hora del día, se conoció la noticia, y esto va a impactar e impacta ya desde este momento de lleno, porque la noticia recorrió un montón de portales, recorrió el país e incluso, ya después vamos a hablar también con Ayelen Oliva, dentro de un contexto internacional, la Argentina marca vanguardia con este decreto histórico. ¿De qué trata el decreto? Justamente, bueno, tenemos una placa como para poder resumir brevemente y que se entienda fácilmente de qué trata este cupo laboral travestis trans para el sector público nacional, reitero, nacional. Un mínimo del 1% de los cargos y contratos será reservado un cupo no menor a ese 1% para contratar a personas trans, travestis, transgénero. Por otra parte, registro de aspirantes, otro dato interesante también que contiene dentro de este decreto. Otro de los puntos, reservas de puestos de trabajo exclusivos para personas travestis, transexuales y transgénero. Es decir, garantiza esa reserva, ese puesto laboral para las personas, en este caso, trans, travestis, transexuales. Hay un montón también de tecnicismo que tiene que ver con el decreto, pero básicamente lo importante es tener en cuenta la inclusión de personas trans y por qué la necesidad de aplicación de este cupo laboral trans a nivel nacional, porque es un hito histórico que marca y que viene a enmendar una carencia, una deuda democrática, sobre todo en un contexto democrático, para personas que no acceden al trabajo formal, para personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo. La comunidad trans reclamó históricamente poder acceder al ámbito formal de trabajo porque son excluidas desde temprana edad de sus familias, no pueden acceder a un trabajo y entonces son expulsadas a la calle. El primer destino es, bueno, lamentablemente la prostitución, este sistema prostituyente que también tiene toda una coyuntura adversa para un colectivo relegado, un colectivo excluido, y si se entiende el contexto de por qué se necesita este cupo, se va a entender el porqué de la necesidad de aplicación. Tiene que ver con justicia social, claramente también, porque cuando no se da la oportunidad de trabajar a gente que quiere ser útil al país, que quiere servir al país, hay que generar las condiciones, las herramientas, las instancias para que se provoque un cambio. A veces las sociedades necesitan de iniciativas nuevas para enmendar un reclamo, para enmendar un error. Vamos, a propósito de este tema, a escuchar a Alba Rueda, secretaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque tiene y se pronunció con estas palabras. El decreto prevé principalmente dos líneas muy fuertes. Por un lado, tenemos una actualización en los recursos humanos de todos los ministerios sobre los derechos de las personas LGBT y principalmente poder cumplir con el principio de no discriminación en los ámbitos laborales. Y del mismo modo, para las personas trans y travestis de nuestro país, también el decreto prevé una formación en el empleo y además la terminalidad educativa. Así que vamos a cumplir seguramente con las expectativas de lo que implica la ley de empleo público en nuestro país. Esto es una convicción que depende mucho también de la voluntad política, y al ser justamente en la administración pública nacional y que el presidente firme este decreto, le da un impulso para que todos los ministerios puedan asumir justamente este enorme desafío de cambio cultural, que es mostrar que las personas trans tenemos capacidad laboral y podemos desarrollarla dentro de espacios laborales libres de discriminación. Mostrar la capacidad laboral, ¿no? Algo que podría llamar la atención claramente, porque las personas somos capaces de hacer, de trabajar, de servir,
en la sociedad como cualquier otra persona, pero sin embargo, por la estigmatización se ha puesto históricamente, lamentablemente, en duda justamente la capacidad de las personas trans y transgénero, y lo puedo decir también en primera persona, aunque no me gusta hacer referencial. La escuchamos a Alba Rueda, interesante lo que decía también, lo que tiene que ver con la articulación con las políticas, desde los movimientos y las organizaciones, desde hace años que se viene batallando, activistas, referentes de la comunidad trans han alzado la voz para que hoy esto pueda ser posible y sea y marque referencia a nivel también mundial. Tenemos a Yelena Oliva para que entremos en el plano internacional, Aye, sobre este tema tan importantísimo y además que marca como un precedente a nivel mundial. ¿Cómo lo englobamos o qué mirada hay desde el ámbito internacional, Aye? Totalmente, Diana, porque esto ha marcado una tendencia a nivel global, como vos bien decías, es muy difícil. Hoy hablaba con algunas especialistas sobre el tema, sobre gente que está en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y me dicen, bueno, es muy difícil rastrear antecedentes de esto. Hubo también una ley integral para las personas trans sancionada en el 2018 en Uruguay, donde también aplicaron esto de la cuota trans para organismos públicos para destinar el 1% de los puestos de trabajo, como el caso argentino. Pero sin lugar a dudas hay una mención que quiero hacer sobre el caso uruguayo, que al año de que se aprueba esta ley, un sector conservador intenta avanzar con un plebiscito para ir para atrás con esa ley que se había avanzado. Quiero decir, a veces la conquista de derechos igualmente requiere la presencia en las calles, digamos, del activismo también haciendo fuerza ahí para que no se vaya atrás, incluso los derechos. Claro, hay una fuerza traccionante, ¿no? Sí. En la sociedad también. Sí. Interesante el caso de Uruguay, entonces. Interesante, pero bueno, Argentina, como decimos, lleva la delantera sin lugar a dudas. Y podemos mencionar algunos de los temas, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en el plano global, en cómo se ha debatido esto en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. Para que te des una idea, recién en el año 2003 es que se usa la categoría o que se empieza a nombrar como las discriminaciones a las personas transgénero, travestis y transexuales hasta el año 2003. Es decir, no estamos yéndonos muy atrás en la historia para tener en cuenta cuándo empieza a nombrarse. De hecho, recién en el año 2011 es que aparece la primera resolución que da cuenta de la discriminación a las personas trans, y en el año siguiente, en el 2012, es donde se da la primera reunión formal en el marco del Consejo de los Derechos Humanos. 2012, es decir, nosotros estamos hace muy poco, y es que estamos tomando también la delantera en un país sudamericano como Argentina en estos temas. Bueno, hace 8 años justamente también se marcaba un hito en nuestro país por la Ley de Identidad de Género en 2012, que fue una bisagra también incluso a nivel regional. Aye. Totalmente. Y ahí aparecen, bueno, cuando la ONU da cuenta de cuáles son esas instancias donde hay discriminación por el solo hecho de su identidad sexual, ¿no? Como el tema aparecen las cuestiones, por ejemplo, de la violencia transfóbica, de, por ejemplo, el tema del acceso a la salud, de las leyes que van en contra de los derechos de las personas trans, y algunas recomendaciones que dan, ¿no? Algunas recomendaciones que la ONU da para los distintos estados del mundo. En este caso, por ejemplo, sancionar nuevas leyes, que es lo que estamos haciendo aquí en Argentina, vinculada, por ejemplo, al empleo, a la atención sanitaria, a la vivienda. Y muy importante esto es derogar viejas leyes, derogar aquellas leyes que van en contra justamente o hacen una discriminación negativa a aquellas personas que, bueno, se ven perjudicadas por algún tipo de ley. Aparece también el tema del reconocimiento jurídico de la identidad. Esto lo habíamos dicho, de, digamos, que las personas puedan reconocerse sin y evitando cualquier tipo de proceso burocrático, y también el tema de, bueno, reformar clasificaciones médicas, ¿no? Es esto de dejar de decir que las personas transgénero o transexuales tienen un problema de salud mental, lo cual esto con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que no tiene nada que ver con incluso eso. Incluso dentro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también se ha suprimido la transexualidad como una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Eso también es importante destacarlo. Muy bien, muchas gracias, Aye. Importante entrar entonces en el contexto internacional y la importancia de la legislación. Justamente hemos marcado vanguardia a nivel país desde aquella ley de matrimonio igualitario, identidad de género, y ahora lo podemos resumir con el cupo laboral trans por decreto para el presidente Alberto Fernández.